Hay una historia en la Biblia que muy poca gente conoce bien. Y te lo digo en serio, porque cuando la lees completa te das cuenta de que esta mujer hizo algo que ningún guerrero, ningún sacerdote, ningún rey pudo hacer en ese momento. Ella sola detuvo a un ejército, no con espadas, no con poder, no con dinero, con sabiduría, con valentía y con una fe que pocos hombres en ese tiempo tenían. Su nombre es Abigail, y su historia está en 1 Samuel 25. Y si no la conoces bien, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a cambiar la forma en que ves el matrimonio, la fe y lo que significa ser una persona de Dios en medio de una situación imposible. Y al final de este video vamos a orar juntos, una oración larga, de corazón, que creo que va a tocar algo profundo en ti. Así que quédate hasta el final. Empecemos desde el principio. Israel estaba en un momento muy difícil. El rey Saúl era el rey oficial, pero ya Dios le había quitado su favor. Samuel había ungido a David en secreto, y David sabía que algún día sería rey, pero ese día todavía no había llegado. Y mientras esperaba, David vivía como fugitivo. Andaba por el desierto con sus hombres. Eran como 600 hombres que lo seguían, y todos vivían al límite, sin palacio, sin comodidades, sin seguridad, solo la promesa de Dios y la espera. Y durante ese tiempo, David y sus hombres hacían algo muy importante para sobrevivir. Ellos protegían a los pastores y a los rebaños de la región. No les cobraban nada, lo hacían de buena fe. Si algún ladrón o banda de merodeadores venía a atacar los rebaños de alguien, los hombres de David los espantaban. Era como una protección no oficial, pero real y efectiva. Y había un hombre en esa región que tenía miles de ovejas y cabras. Se llamaba Nabal. Y Nabal era rico, muy rico. Tenía tanto que la Biblia se toma el tiempo de contarnos exactamente cuánto tenía. 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Eso en esa época era una fortuna enorme. Pero Nabal tenía un problema grande. Y ese problema no era económico, era de carácter. La Biblia lo describe con una palabra muy directa. Dice que Nabal era duro e incorregible en sus obras. En algunas versiones dice que era áspero y malo en sus tratos. Y el nombre Nabal, curiosamente en hebreo, significa necio, como si desde el principio Dios nos estuviera dando una pista con quién estamos tratando. Este hombre era arrogante, mezquino y no tenía ningún sentido de la gratitud ni del honor. Ahora bien, su esposa era completamente diferente. Abigail. La Biblia la describe así. Era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. 2 cosas, sabiduría y belleza. Pero no en ese orden al azar. El orden importa. Primero mencionen entendimiento, porque lo más importante en Abigail no era cómo se veía por fuera, sino lo que tenía por dentro. Y eso ya nos dice algo. Dios veía a Abigail. Dios sabía quién era ella, y lo que Dios iba a hacer a través de ella iba a impactar el destino de toda una nación. Quiero que te detengas un segundo aquí y pienses en esto. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde estamos casados con alguien o trabajando con alguien o viviendo con alguien que toma decisiones terribles y tú eres el que tiene que aguantar las consecuencias? Abigail vivía eso todos los días. Imagínate, eres inteligente, capaz, sabia, pero tu esposo toma decisiones tan malas que ponen en peligro a toda tu familia. ¿Qué haces? Algunos se quedan paralizados por el miedo, otros explotan de frustración, otros simplemente se rinden. Abigail hizo algo diferente, y vamos a ver exactamente qué fue, pero antes necesito que entiendas bien lo que pasó ese día. Era tiempo de esquilar las ovejas. En esa cultura, ese era un momento de celebración. Era como una cosecha. La gente estaba contenta, había abundancia y era costumbre ser generoso con quienes habían ayudado durante el año. David supo que Nabal estaba esquilando y recordó que durante todo ese tiempo sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal sin pedir nada a cambio. Así que David pensó que era un momento justo para enviar a algunos de sus hombres a saludar a Nabal y pedirle un poco de ayuda, comida, lo que pudiera dar. No era un robo, no era una extorsión,
Era una petición honesta, hecha con respeto, de alguien que había dado mucho sin recibir nada. David envió a 10 jóvenes con un mensaje muy respetuoso. Les dijo exactamente cómo hablar. Les dijo que saludaran a Nabal en paz, que le recordaran la protección que habían dado a sus pastores, que nunca les habían faltado en nada, que nunca les habían hecho daño y que por favor les ayudara con lo que tuviera disponible. Era una petición digna, honesta, correcta. Y la respuesta de Nabal fue una de las cosas más irrespetuosas que puedes leer en la Biblia. Nabal los miró y les dijo: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a hombres que ni sé de dónde vienen? Básicamente les dijo: no sé quién es ese David, no me importa y no le voy a dar nada. Fue un insulto directo a David, a sus hombres y a todo lo que habían hecho. Y aquí es donde la historia se pone intensa. Cuando los jóvenes volvieron y le contaron a David lo que Nabal había dicho, David no lo pensó 2 veces. Se levantó, se puso la espada, les dijo a sus hombres que se armaran y dijo algo que te hace entender lo grave que era la situación. Dijo: que Dios me haga lo que quiera si para mañana en la mañana dejo con vida a uno solo de todos los que tiene Nabal. 400 hombres armados hasta los dientes marchando hacia la casa de Nabal. David estaba furioso y era comprensible. Habían dado tanto, habían protegido tanto y habían recibido a cambio una humillación pública. Pero también tenemos que ser honestos con algo aquí. David en ese momento estaba a punto de cometer un error enorme. Un error que podría haberle costado todo: su reputación, su llamado como rey. Porque si David mataba a Nabal y a todos sus hombres por una ofensa personal, eso lo convertía en exactamente lo que Saúl siempre decía que era: un hombre peligroso y sin control. David estaba a punto de arruinar su propio destino. Y eso es exactamente donde Dios coloca a Abigail. Uno de los siervos de Nabal corrió a donde estaba Abigail, le contó todo lo que había pasado. Le dijo que David había enviado mensajeros con mucho respeto, que ellos los habían tratado muy bien durante todo el tiempo que estuvieron en el campo, que nunca les faltó nada, y que ahora Nabal los había insultado sin razón. Y le dijo algo muy importante: considera bien lo que vas a hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. Ese siervo sabía que Abigail era la única persona que podía hacer algo. Y Abigail no se quedó sentada preguntando qué hacer. Se movió, rápido. Sin decirle nada a Nabal, tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higos. Todo eso lo cargó en asnos. Le dijo a sus siervos que fueran adelante y ella lo siguió. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Ella no esperó a que alguien le dijera qué hacer. Ella no esperó a que su esposo lo resolviera. Ella no esperó a que la situación se calmara sola. Ella actuó, con recursos propios, con decisión, con valentía. Y esto es algo que necesito que veas, porque es fundamental en el carácter de Abigail. La fe verdadera no espera a que todo esté perfecto para actuar. La fe actúa en medio del caos. Mientras bajaba por el camino, se encontró con David y sus 400 hombres armados. Piénsalo por un momento. Tú eres una mujer, sola, y de repente ves venir un ejército de 400 soldados enojados, armados, liderados por un hombre que jura que no va a dejar a nadie vivo en tu casa. La mayoría de personas en ese momento daría media vuelta y correría. Abigail, no. Abigail se bajó del asno, se postró delante de David con su cara en tierra y habló. Y lo que dijo es una de las cosas más poderosas que puedes leer en toda la Biblia. Quédate aquí conmigo, porque esto que Abigail dice es importante, no solo para la historia, sino para tu vida, para tu matrimonio, para cómo enfrentas los conflictos. Abigail le dijo a David: Señor mío, la culpa es mía. Deja que tu sierva hable y escucha las palabras de tu sierva. Espera, ¿viste eso? Ella empieza tomando la culpa, no porque sea culpable, sino porque sabe que en ese momento lo que David necesita no es que alguien le explique quién tiene la razón.
Lo que David necesita es sentir que alguien está de su lado. Eso es sabiduría. Ella continúa: mi señor no haga caso de ese hombre malvado, de Nabal, porque él es como su nombre. Nabal es su nombre y la necedad está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella reconoce el problema, no defiende a su esposo, porque sabe que Nabal estaba equivocado, pero tampoco lo hunde innecesariamente, simplemente reconoce la realidad y sigue adelante. Y entonces dice algo que detiene a David en seco. Dice: y ahora, mi señor, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y el vengarte por tu propia mano. ¿Lo entiendes lo que acaba de decir? Abigail le está diciendo a David: Dios te mandó aquí, no fue casualidad. Dios sabía que ibas a venir, y Dios te interceptó, porque si tú matas a esta gente hoy, tú mismo te vas a convertir en un obstáculo para tu propio futuro. Ella le está hablando a David como profeta, como intercesor, como alguien que conoce el corazón de Dios. Y luego dice: y cuando Jehová haya hecho bien a mi señor, conforme a todo lo que ha hablado de ti, y te haya establecido como príncipe sobre Israel, entonces esto no será para mi señor un tropiezo ni ocasión de remordimiento de haber derramado sangre sin causa, o de haberse vengado mi señor por sí mismo. Abigail le está hablando del futuro de David, le está recordando que él tiene un destino, que va a ser rey, que tiene una promesa de Dios sobre su vida, y que lo que está a punto de hacer esa tarde podría manchar ese destino para siempre. Eso es lo que hace una persona de Dios en un momento de crisis. No solo reacciona, profetiza, habla vida, habla destino, habla futuro. Y la respuesta de David te dice todo lo que necesitas saber sobre el impacto de las palabras de Abigail. David le dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy te pusieras delante de mí. Y bendita tú, que me impediste hoy ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. David reconoció que Dios lo había enviado. No fue Abigail sola actuando por su cuenta, fue Dios moviéndose a través de una mujer sabia, valiente y obediente. David recibió el regalo que ella trajo, la dejó ir en paz y regresó sin haber derramado una sola gota de sangre. Mira lo que acaba de pasar aquí, porque esto es enorme y no quiero que lo pases por alto. Un momento de sabiduría, una decisión valiente, una mujer dispuesta a pararse frente a un ejército, y todo eso juntos salvaron tres cosas al mismo tiempo. Primero, salvaron las vidas de los hombres de la casa de Nabal. Segundo, salvaron a David de cometer un error que podría haberle costado su destino. Tercero, abrieron la puerta para lo que Dios iba a hacer después. Y eso me lleva a la siguiente parte de esta historia, porque lo que pasa cuando Abigail vuelve a su casa es igual de importante. Cuando Abigail llegó a casa, Nabal estaba teniendo una fiesta, comiendo, bebiendo, completamente ajeno a todo lo que había pasado ese día. No tenía ni idea de que sus decisiones habían estado a punto de matar a todos los hombres de su casa. Abigail no le dijo nada esa noche. Esperó hasta la mañana, cuando Nabal ya estaba sobrio, y entonces le contó todo. Y la Biblia dice algo que parece sacado de una película: y su corazón murió dentro de él, y quedó como una piedra. Nabal sufrió lo que parece haber sido un derrame cerebral o algún tipo de parálisis severa, y 10 días después murió. La Biblia dice: lo hirió Jehová. Hay algo muy importante aquí que no podemos ignorar. Abigail no se vengó de Nabal, no lo manipuló, no le deseó el mal. Ella simplemente le dijo la verdad, le dijo lo que había pasado, y Dios se encargó del resto. Eso es lo que pasa cuando tú dejas la justicia en manos de Dios. Tú no tienes que ser el que cobra, tú no tienes que ser el que castiga, tú no tienes que levantarte a vengarte. Cuando tú haces lo correcto, cuando tú actúas con integridad, Dios se ocupa de lo demás. Y eso es exactamente lo que hizo Abigail. Ella no planificó la muerte de Nabal. Ella no la esperaba, pero Dios vio todo. Vio la necedad de Nabal, vio la valentía de Abigail, vio la intercesión de David y obró conforme a su justicia. Ahora viene el final de esta historia, y es hermoso. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal,
y ha preservado del mal a su siervo. Y entonces David envió a proponer matrimonio a Abigail. Sus mensajeros fueron a donde ella estaba y le dijeron: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y la respuesta de Abigail es uno de esos momentos en la Biblia que se te queda grabado en el corazón. Ella se levantó, se inclinó con su rostro en tierra y dijo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Esta mujer, que acababa de detener a un ejército con su sabiduría, que había hablado proféticamente sobre el destino de un futuro rey, que había demostrado una valentía que pocos hombres tendrían, dice que está dispuesta a ser la más humilde de las siervas. Eso es lo que es la verdadera humildad. No es fingir que no tienes nada, es saber exactamente cuánto tienes y estar dispuesto a usarlo para servir. Abigail se levantó, montó su asno y junto con 5 de sus doncellas fue a donde David y se casó con él. Y ahora quiero que nos detengamos y hablemos de lo que significa todo esto para nosotros hoy. Porque esta historia no es solo una historia de hace miles de años. Esta historia está llena de verdades que aplican exactamente a lo que muchos de nosotros estamos viviendo hoy. Primero, hablemos de Abigail como ejemplo de sabiduría en situaciones de crisis. ¿Cuántas veces estamos en medio de una situación donde todo se está desmoronando a nuestro alrededor y lo primero que queremos hacer es reaccionar, explotar o rendirnos? Abigail no hizo ninguna de esas cosas. Ella recibió la información, procesó la gravedad de la situación y actuó con sabiduría. La sabiduría no significa que no sientes nada. Abigail seguramente tenía miedo. Seguramente su corazón estaba latiendo rápido cuando vio a David venir con sus hombres. Pero el miedo no la paralizó. La fe la movió. La sabiduría significa que en el medio del caos todavía puedes pensar con claridad sobre lo que Dios quiere que hagas en este momento. Y eso se aprende. No es algo con lo que naces. Es algo que desarrollas en tu relación con Dios, en la oración, en el estudio de su palabra. Cuando Abigail habló con David, sus palabras estaban llenas de la palabra de Dios. Ella no habló desde sus emociones. Habló desde lo que sabía sobre Dios, sobre su carácter, sobre sus promesas. Eso solo pasa cuando pasas tiempo con Dios, cuando conoces su palabra, cuando tienes una relación real con Él. Segundo, hablemos de Abigail en el contexto del matrimonio, porque esto es algo que muchas personas preguntan cuando escuchan esta historia. ¿Estaba bien lo que hizo Abigail? ¿No debería haber consultado con su esposo primero? Y yo entiendo esa pregunta, pero necesitamos ver el contexto completo. La Biblia habla de sumisión en el matrimonio, pero la sumisión nunca significa seguir a alguien hacia el pecado o hacia la destrucción. La Biblia también habla de que los creyentes deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando la decisión de un esposo o de cualquier autoridad humana va en contra directa de lo que Dios dice, la obediencia a Dios tiene prioridad. Nabal no solo era necio, era un hombre cuyas decisiones estaban poniendo en peligro a toda su casa. Y Abigail actuó para proteger a todos, no para desafiarlo, no para humillarlo, para salvar vidas. Y hay algo más aquí que es muy importante. Abigail no escondió lo que hizo. Cuando llegó a casa, esperó el momento correcto y le dijo a Nabal todo lo que había hecho. Fue transparente, honesta. Eso no es la conducta de alguien que está tratando de manipular o traicionar. Eso es la conducta de alguien con integridad. Así que, si estás en una situación donde la persona que te lidera está tomando decisiones que ponen en peligro tu familia, tu casa o las personas a tu cuidado, la respuesta no es simplemente quedarte callado por respeto. La respuesta es actuar con sabiduría, con integridad, con oración y siempre dentro de lo que Dios permite. Tercero, hablemos de lo que Abigail le hizo a David. Lo salvó de sí mismo. Y esto es algo que necesito que escuches bien, porque aplica a todos nosotros. Todos tenemos momentos donde la rabia, la frustración o el orgullo nos llevan al borde de tomar una decisión que podría arruinar todo lo que Dios ha estado construyendo en nosotros. Todos tenemos esos momentos donde decimos o hacemos algo que va a costar mucho más de lo que en ese momento podemos ver. Y a veces, Dios nos manda un Abigail. A veces es un amigo que te llama justo cuando estás a punto de enviar ese mensaje de texto que va a destruir una relación. A veces es un pastor que dice algo en el sermón que te confronta justo donde necesitas ser confrontado.
A veces es un versículo que te aparece en el momento exacto. A veces es una voz interna, suave pero clara, que te dice, espera, esto no es lo correcto. ¿Cuántas veces Dios ha enviado un Abigail a tu vida? ¿Y cuántas veces lo escuchaste? ¿Y cuántas veces no lo escuchaste? David tuvo la humildad de escuchar. David reconoció que Dios le estaba hablando a través de esta mujer, y eso fue lo que marcó la diferencia. La humildad de David en ese momento fue tan importante como la valentía de Abigail. Y ahora quiero hablar de algo que muchas veces no mencionamos cuando contamos esta historia: la soledad de Abigail. Ella era una mujer sabia, casada con un necio. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es ser el más capaz en una relación y tener que aguantar constantemente las consecuencias de las malas decisiones de alguien más? La Biblia no nos dice mucho sobre la vida cotidiana de Abigail con Nabal, pero con lo poco que nos dice podemos imaginar que no era fácil. Nabal era áspero, mezquino, y claramente no apreciaba a la mujer que tenía a su lado. Y aún así, Abigail no se amargó, no se llenó de resentimiento, no se volvió cínica. Ella mantuvo su carácter, mantuvo su fe, mantuvo su sabiduría. Y eso es algo que solo se puede hacer cuando tu identidad no depende de lo que el otro piense de ti. Solo se puede hacer cuando tu valor como persona viene de Dios y no de la validación de tu pareja. Si estás en una relación difícil, si estás pasando por una situación donde sientes que nadie ve lo que estás haciendo, nadie aprecia lo que estás dando, nadie valora lo que eres, escucha esto. Dios te ve, exactamente como vio a Abigail. Y Dios tiene un plan para tu vida que va más allá de la situación en la que estás ahora. La historia de Abigail no termina en el desierto con Nabal, termina al lado de David, al lado del futuro rey de Israel. Abigail terminó siendo parte de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado en sus años más difíciles. Y eso me lleva a otro punto importante: el tiempo de Dios. Abigail no salió corriendo a buscar a David. Ella no buscó una salida rápida de su situación difícil. Ella fue fiel donde estaba. Y cuando llegó el momento, Dios movió todo para llevarla exactamente a donde tenía que estar. ¿Cuántas veces queremos que Dios actúe ya, ahora, inmediatamente? ¿Cuántas veces la espera nos desespera, nos frustra, nos hace dudar? Pero el tiempo de Dios es perfecto. Y mientras esperas, Dios está trabajando en ti, a través de ti y en las circunstancias que todavía no puedes ver. Abigail esperó, y lo que Dios tenía reservado para ella era mejor de lo que podría haber pedido. Quiero hablar ahora de David, porque en esta historia David también tiene un papel importante más allá de ser el que iba a atacar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no significaba que nunca cometiera errores. Significaba que cuando se equivocaba, cuando alguien le señalaba el error, él tenía la capacidad de escuchar y cambiar de dirección. Y eso es lo que hace una persona realmente grande. No es que nunca se equivoque, es que cuando se equivoca, tiene la humildad de reconocerlo y corregir el rumbo. David estaba furioso. David tenía razones humanas para estar enojado. David se sentía humillado y quería justicia. Todo eso es comprensible. Pero cuando Abigail habló, David no se cerró. No dijo, yo soy el que manda aquí, ¿quién eres tú para hablarme así? No, él escuchó, reconoció que Dios estaba hablando y cambió su decisión. Eso es madurez. Eso es lo que hace falta hoy en el liderazgo, en los hogares, en las iglesias. Personas que cuando alguien les trae una palabra de sabiduría, aunque venga de alguien que no esperaban, tienen la humildad de escuchar. ¿Eres de los que escuchan cuando Dios te habla a través de otros? ¿O eres de los que solo escuchan cuando el mensaje viene de alguien que consideran importante? A veces, Dios te va a hablar a través de tu hijo. A veces te va a hablar a través de alguien que acaba de conocer a Cristo. A veces te va a hablar a través de alguien que en los ojos del mundo no tiene credenciales, pero si tienes el corazón de David, lo vas a reconocer. También quiero hablar de la diferencia entre Nabal y Abigail, porque son un contraste perfecto. Nabal tenía todo lo material, tenía riqueza, tenía recursos, tenía una posición respetada en la comunidad, pero internamente era pobre, era necio,
egocéntrico, ingrato, y toda esa riqueza no lo salvó de sí mismo. Abigail quizás no tenía la misma posición de poder en esa relación, pero tenía algo que Nabal nunca pudo comprar: carácter, sabiduría, fe. Y esas cosas fueron exactamente lo que marcaron la diferencia cuando llegó el momento de crisis. Lo que tienes por dentro vale más que lo que tienes por fuera. Y eso es algo que el mundo de hoy necesita escuchar, porque vivimos en una cultura obsesionada con lo exterior, con la imagen, con la presentación, con los números, con lo que parece. Pero cuando llega la crisis, cuando llega el momento real de prueba, lo único que importa es lo que tienes por dentro. ¿Qué hay en ti? ¿Sabiduría o necedad? ¿Fe o miedo? ¿Humildad o arrogancia? Hay una frase que Abigail le dice a David que quiero que recordemos. Ella le dice: «Y el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda». Esa imagen, el haz de los que viven delante de Jehová Dios, es una imagen de protección, de seguridad, de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y ella le dice a David: «Tú estás guardado en ese lugar. Tu vida está en las manos de Dios, y mientras estés allí, ningún enemigo puede tocarte de verdad». ¿Sientes eso hoy? ¿Sientes que tu vida está guardada en las manos de Dios? Porque esa es la verdad. Si eres de Dios, si has entregado tu vida a Él, tu alma está guardada. Tus enemigos pueden venir, las circunstancias pueden ser difíciles, las personas pueden fallarte, pero tu vida está guardada en el haz de los que viven delante de Dios. Y eso cambia todo. Cuando sabes que estás guardado, ya no actúas desde el pánico, ya no reaccionas desde el miedo. Puedes actuar como Abigail, con calma, con sabiduría, con fe. Hablemos también de otro aspecto de esta historia que a veces pasamos por alto: los siervos de Nabal. Cuando el siervo fue a contarle a Abigail lo que había pasado, hay algo importante en esa decisión. Él fue a Abigail porque sabía que ella era la única que podía hacer algo. Dice: «No se puede hablar con él». El siervo sabía que Nabal no iba a escuchar, pero Abigail sí podía actuar. ¿Qué dice eso de Abigail? Dice que ella se había ganado la confianza de las personas que la rodeaban, que ella era conocida como alguien que actuaba con inteligencia y con poder, que incluso los que vivían bajo el techo de un hombre necio y difícil sabían que había una mujer en esa casa que valía la pena buscar en un momento de crisis. ¿Eres esa persona para las personas a tu alrededor? ¿Saben los que están cerca de ti que pueden venir a ti en un momento de crisis? ¿Saben que vas a escuchar, que vas a pensar con claridad, que vas a actuar con sabiduría? Esa es la clase de persona que Dios quiere que seas, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Quiero hablar de la valentía de Abigail desde otro ángulo. Cuando ella salió a encontrarse con David, ella no sabía cómo iba a reaccionar. Ella no sabía si David la iba a escuchar. Ella no sabía si sus palabras iban a tener algún efecto. Podría haber salido con todo ese alimento, con todas esas palabras preparadas, y David podría haber dicho: «Apártate del camino, mujer», y seguir de frente. Pero ella salió de todas formas. La fe genuina actúa sin garantías. La fe genuina no espera tener todas las respuestas antes de moverse. La fe genuina dice: «Yo sé que Dios me está llamando a hacer esto, y lo voy a hacer aunque no sé cómo va a terminar». Abigail no tenía garantías, pero tenía fe, y esa fe la movió a hacer algo que cambió el curso de la historia. ¿Qué estás esperando para hacer lo que Dios te ha puesto en el corazón? ¿Estás esperando la garantía perfecta? ¿Estás esperando que todo esté seguro y controlado? La fe no funciona así. La fe da el paso y Dios se encarga del resto. Hay una última cosa que quiero que veamos antes de la oración. Cuando David escuchó las palabras de Abigail, él reconoció algo muy importante. Él dijo: «Bendita tú que me has impedido el día de hoy ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano». David reconoció que Abigail lo había detenido de vengar por su propia mano. La venganza en las propias manos, ese es uno de los errores más costosos que podemos cometer. La Biblia dice en Romanos 12:19:
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David estuvo a punto de olvidar eso, y Abigail se lo recordó. ¿Hay alguien en tu vida que te ha ofendido? ¿Alguien que te ha tratado injustamente? ¿Alguien que ha sido como Nabal contigo? ¿Que ha tomado todo lo que diste sin ningún tipo de gratitud y encima te ha humillado? La respuesta de Dios para eso no es que te armes y vayas a cobrarte la deuda tú mismo. La respuesta de Dios es que confíes en Él, que hagas tu parte con integridad, como Abigail, y que le dejes a Él la justicia. Porque Dios siempre cumple, Dios siempre ve, Dios siempre actúa. Y cuando Dios cobra, nadie tiene que dudarlo. Esta historia termina con Abigail al lado de David. La mujer que vivió años al lado de un hombre que nunca la valoró, que tomó decisiones destructivas, que puso en peligro a todos los que dependían de él, al final de la historia está al lado del hombre que iba a ser rey. No porque ella lo buscó, no porque ella lo planeó, sino porque Dios la veía. Dios conocía su corazón, Dios sabía lo que ella valía. Y en el momento correcto, Dios la llevó exactamente a donde tenía que estar. Si estás en una temporada difícil, si estás en un matrimonio difícil, si estás en una situación de trabajo difícil, si estás pasando por un momento donde sientes que nadie ve lo que haces, nadie aprecia quién eres, nadie valora lo que tienes para dar, Dios te ve. Y el final de tu historia no es este capítulo difícil. Dios tiene algo más grande para ti. Sigue siendo fiel, sigue actuando con sabiduría, sigue teniendo fe. Y en el momento correcto, Dios va a mover todo para llevarte a donde tienes que estar. Hace miles de años en un desierto de Israel, una mujer llamada Abigail tomó una decisión que cambió su destino, que salvó el destino de David y que quedó registrada para siempre en la palabra de Dios. No fue una casualidad, fue una mujer que conocía a Dios, que confiaba en su carácter, que actuó con valentía cuando todo mundo se hubiera quedado paralizado, que habló con sabiduría cuando las palabras correctas podían cambiar todo, que se humilló cuando hacerlo fue lo más grande que pudo hacer. Abigail es un ejemplo para todos nosotros, para hombres y mujeres, para personas casadas y solteras, para jóvenes y adultos, porque todos enfrentamos momentos donde alguien viene hacia nosotros en ira. Todos enfrentamos situaciones donde otra persona está a punto de cometer un error enorme. Todos enfrentamos temporadas donde tenemos que actuar sin garantías. Todos tenemos momentos donde la tentación de vengar por nuestra propia mano es muy fuerte. En esos momentos, recuerda, Abigail, recuerda que Dios puede usar tu sabiduría para cambiar el destino de alguien. Recuerda que Dios puede hablarte a través de personas que no esperabas. Recuerda que la fe genuina actúa aunque no tenga garantías. Recuerda que la justicia de Dios es perfecta y que no necesitas tomar la venganza en tus propias manos. Y recuerda que Dios te ve, aunque nadie más lo haga. Ahora vamos a orar. Y quiero que esta oración sea real, no ritual, no algo que dices deprisa y ya. Quiero que abras tu corazón de verdad mientras oramos juntos. Cierra los ojos si puedes. Pon una mano en tu corazón. Y si hay algo específico que Dios estuvo tocando en ti mientras escuchabas esta historia, trae eso a esta oración. Señor, te damos gracias por esta historia. Te damos gracias porque tu palabra está llena de personas reales, que vivieron cosas reales, que se equivocaron y que acertaron, que tuvieron miedo y que actuaron con valentía, que esperaron y que al final vieron tu fidelidad. Gracias por Abigail. Gracias porque a través de su historia nos muestras que la sabiduría y la valentía y la fe pueden existir en una sola persona, que una vida de integridad, aunque nadie la vea, tiene valor delante de ti, que tú nunca olvidas a los que te sirven con corazón verdadero. Señor, yo te pido hoy que le des a cada persona que está escuchando esto la valentía de Abigail. Porque hay personas aquí que están en situaciones difíciles. Hay personas que están cargando situaciones que nadie sabe que cargan. Hay personas que están esperando que algo cambie, que alguien cambie,
que alguna puerta se abra. Hay personas que están a punto de tomar decisiones desde la rabia o desde el dolor que pueden costarles mucho. Y yo te pido, Padre, que en este momento hagas lo que hiciste con David, que interceptes, que pongas personas en el camino que hablen las palabras correctas en el momento correcto. Que tu Espíritu Santo sea esa voz suave que dice, espera, esto no es el camino. Que haya siempre alguien que recuerde a las personas su destino cuando ellos mismos lo estén olvidando. Para las personas que están en matrimonios difíciles, te pido sabiduría como la de Abigail. Que no reaccionen desde la carne, que no se cierren al dolor ni se amarguen en la espera, que puedan ver más allá de la situación presente y confiar en que tú estás haciendo algo que ellos todavía no pueden ver. Que tengan la valentía de actuar cuando sea necesario, con integridad, con amor, sin perder de vista lo que tú eres capaz de hacer. Para las personas que están tentadas a vengarse, a cobrar por su propia mano lo que alguien les debe, te pido que tu palabra entre profundo hoy, que puedan soltar el ofensor, que puedan confiar en que tú eres un Dios justo, que puedan abrir la mano y dejar caer el rencor que han cargado, porque el rencor es una carga muy pesada, Señor, y nadie puede correr hacia su destino con esa carga en los hombros. Para las personas que se sienten solas, que se sienten invisibles, que sienten que nadie aprecia lo que hacen y lo que son, habla a sus corazones hoy. Recuérdales que tú las ves exactamente como veías a Abigail en su soledad, que el final de su historia todavía no está escrito, que lo que tú tienes preparado para ellos es más grande de lo que pueden imaginar desde donde están parados hoy. Para las personas que necesitan valentía para actuar, que necesitan dar un paso de fe que tienen miedo de dar, yo decreto hoy, en el nombre de Jesús, que el espíritu de cobardía no tiene lugar en sus vidas. La Biblia dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo declaro ese poder sobre cada vida que está escuchando esto, ese poder que mueve montañas, ese amor que echa fuera el temor, ese dominio propio que permite actuar con sabiduría, incluso en el medio del caos. Señor, yo pido que esta historia de Abigail no sea solo un mensaje interesante que escucharon hoy, que sea una semilla que cambie algo en ellos, que cuando enfrenten su próxima crisis, recuerden su historia. Cuando estén a punto de reaccionar desde la carne, recuerden su valentía. Cuando sientan que nadie los ve, recuerden que tú viste a Abigail. Y cuando estén tentados a rendirse, recuerden que el final de su historia todavía no está escrito. Padre, bendice cada hogar representado aquí. Bendice cada matrimonio, bendice cada familia, bendice cada sueño que se ha guardado en el corazón esperando el momento correcto. Bendice a cada persona que ha estado siendo fiel en el silencio, en la espera, en la temporada difícil donde nadie ve lo que se está construyendo por dentro. Y para los que todavía no te conocen, los que llegaron a este video buscando algo sin saber exactamente qué, yo pido que hoy sea el día en que tu amor los alcanza, que la historia de Abigail, de David, del Dios que mueve todo con propósito, les muestre que hay un Dios que los ve, que los ama y que tiene un plan para sus vidas. Un plan que va más allá de lo que pueden imaginar desde donde están parados hoy. Señor, que sea tu voluntad hecha en cada vida, no la nuestra, la tuya, porque la tuya es perfecta, la tuya es buena, la tuya lleva a lugares que nuestros ojos no pueden ver y nuestra mente no puede entender todavía. Te amamos, Señor. Te damos gracias por esta historia. Te damos gracias por Abigail. Te damos gracias porque todavía hoy, en el año en que vivimos, en el momento de historia que vivimos, tú sigues siendo el mismo Dios que intercepta destinos, que mueve a mujeres y hombres valientes a ponerse en el camino correcto en el momento correcto, y que nunca abandona a los que confían en ti. En el nombre de Jesús, amén. Si esta historia te tocó, comparte este video con alguien que lo necesite escuchar hoy. Y si esta historia de Abigail te hizo reflexionar sobre el carácter, la fidelidad y lo que Dios valora realmente en una persona, creo que el video que te voy a recomendar ahora va a complementar esto de una manera muy fuerte.
Porque así como vimos el corazón de una mujer sabia y fiel, también necesitamos entender cómo identificar cuando algo no está bien. Te voy a dejar por acá mi otro video titulado Dios te dice hoy, así actúa una mujer infiel antes de que la descubras. No es para juzgar, es para abrir los ojos, porque la Biblia nos llama a ser sabios como serpientes, pero sencillos como palomas. Y entender estas cosas también es parte de caminar en luz. Así que ve a verlo justo después de este. Que Dios te siga hablando a través de su palabra.